quiero compartirles una palabra. Bueno, estamos recorriendo toda la Biblia, ¿no? Estamos en Jueces, unos 350 años, un periodo de jueces antes de que llegue Reyes, ¿no? Unos 350 años, en donde, como venía hablando Silvana la semana pasada, ¿no? El ser humano, cuando se acercaba a Dios a través de un juez, la presencia de Dios reinaba en Israel, en su pueblo, pero cuando moría ese juez, el pueblo se apartaba, se corrompía, se contaminaba. Nos enseña que solamente la presencia nos puede iluminar y las tinieblas no pueden entrar cuando hay luz. Pero cuando se apaga la luz, entonces empezamos como naturaleza a experimentar, total, nadie me vio. Puedo estar a oscuras y puedo hacer esto y lo otro. Pero como les decía, Dios, que es luz, ve todo. En este tiempo de jueces, Dios no quiere hablar de avanzar por medio de las señales. Y nos va a hablar a través de Gedeón, un hombre que Dios llamó con propósito, como seguramente a vos, varón y mujer. Y quizás en este contexto Dios le habló personalmente, y aunque haya mucha gente acá, seguramente en tu corazón Dios te va a hablar. Porque Dios es un Dios que habla, que está vivo, que es real y que tiene poder para transformar tu vida y que puedas caminar por fe, ¿no? Es el anhelo de mi corazón en esta mañana, que puedas experimentar que quizás el obstáculo no es para toda la vida. Es cuando caminas con Jesucristo y Él vence ese obstáculo y te permite ver que te creó para este tiempo y que lo que viviste, lo que experimentaste fue parte de pasar por el desierto para pulirte, para formarte, para darte cuenta que con tu fuerza no podías, de que es Él el único camino, de que solamente tomado de su mano podemos experimentar su gracia, que no lo merecemos, que es algo inmerecido, pero que en Cristo somos más que vencedores. Quiero compartirte el libro de Jueces. En el capítulo 6 vamos a leer del versículo 11 al 17 y dice así en el nombre de Jesús. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, la cual era Joás Abiaserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de medianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los amonitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú me has enviado contigo. Que el Espíritu Santo nos hable y que así como Gedeón pidió señal, en esta hora vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé señal conforme al diseño que Él tiene para nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, clamamos en esta hora por tu presencia, clamamos para que tú estés ministrando nuestra alma y nos estés direccionando conforme a tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, glorifícate con poder. Ven a operar el alma, ven a sanar las heridas, ven a mostrar tu presencia, las señales que se manifiesten sobre tu pueblo, Señor, trayendo sanidad, liberación, restauración, vida eterna en Cristo Jesús. Manifiéstate con poder, abre el entendimiento ahora, toda mente cauterizada quede inoperante y venga la renovación por medio de tu Espíritu Santo, toda carga, toda perturbación,
toda opresión en el pecho, toda influencia de las tinieblas ahora queden inoperantes y puedan ser aptos cada corazón para recibir esa palabra, que sea como una semilla que germine y dé fruto al 100%. Espíritu Santo de Dios, clamamos por tu presencia y rechazamos toda obra de las tinieblas, las cancelamos en el nombre de Jesús, declaramos que los reinos de los cielos están abiertos en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oscar, ¿me fijas el parlante? Bien. Gideón fue llamado por Dios para cumplir el propósito, para poder libertar a su pueblo de la mano de los medianitas. Y en esta mañana vamos a avanzar sobre las señales. Esa señal no. Sabemos que el Espíritu Santo avancemos siguiendo las señales. Señales. Pensemos en señales. El mundo está rodeado de señales. Vemos las señales de los semáforos, ¿sí? Aunque muchos ven las señales y parece que son daltónicos y pasan igual el semáforo en rojo. Como una vez mi mamá que, ay, esta gordita preciosa, me dice, yo pensé que cuando está en rojo tengo que pasar. Mami, le digo, por favor. Y una vez estaba en el selle, antes de la bajadita, y veo a mi mamá que en vez de bajar la bajadita para abajo, va subiendo para arriba. ¿Qué haces ahí? Voy hasta allá a comprar algo. Vas en contramano, le digo. Gracias a Dios ahora no usa más la bici. Estuve orando. Señales. Vemos también que cuando estamos en la ruta vemos señales, ¿no? Dice a la velocidad que tenemos que ir. Y si no vamos, multa. Vemos señales también, ¿no? Cuando hay loma de burro. Vemos señales cuando hay una curva peligrosa, cuando está la banquina. Vemos diferentes señales en la ruta. También vemos señales en nuestra casa, donde tenemos los electrodomésticos y podemos distinguir si están prendidos o apagados, tienen señales. Pero también y sobre todo veo señales, creo que todos, sobre cada persona, ¿o no? Cómo gesticula, cómo habla, su semblante. Podemos ver una persona cuando está contenta, ¿no? Que hace pulgar para arriba, te echa el ojo o se sonríe, ¿no? Vos decís, está contento. ¿Por qué estás tan contento? Le preguntás, ¿no? Pero también podemos ver cuando está cansado, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Estás cansado, no? Se te nota. No estoy cansado, no pasa nada, vení, quédate. No, ya lo vemos que está liquidado, que no nos quiere decir andate, pero está re cansado, ¿no? La ojera, cansado, no, más o menos. Acá tú lo ves que está roncando, ¿no? También cuando están enojados, ¿no? Esa nadie la puede ocultar, no puedes poner una sonrisa cuando estás enojado. Es una señal evidente. ¿Cómo estás? Bien. Y la esposa le dice al nene, anda para otro lado, no te acerques, papi, porque te va a dar con tutti. Mejor no te acerques, vámonos para otro lado, vení, vamos a mirar tele. O te va a dar con todo. Señales que testifican cómo estamos. El mundo está lleno de señales. Bueno, a veces también tengo mi celular que me pongo la alarma y cuando, ay, me tengo que levantar, esa señal que me cuesta a la mañana. A veces uno la apaga y dice, sigo 5 minutitos más. Y esos 5 minutitos, ay, pero ¿por qué no me levanté? Hasta hay veces creo, no sé si les pasó, o que soñé, o digo, no sonó el despertador, sí, había sonado, lo apagué y estaba tan liquidado que seguí derecho. Señales. En la Biblia, el pueblo primitivo de Dios también vivía por señales. Veían el poder de Dios a través de las señales. Veían milagros, prodigios. Y miren lo que dice el apóstol en 2 Corintios 12:12.
Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, o sea, en aguante, perseverancia. Estas señales también son parte de un llamado, ¿no? Los prodigios y los milagros son obras poderosas, ¿no? Pero me gusta ver eso de la paciencia, ¿no? Porque uno puede decir, sí, hay señales, se movió, está el poder de Dios, pero también está hablando que para un llamado, el apóstol es el enviado, ¿no? Y tiene que tener el carácter de Cristo. Entonces estamos viendo ahí, un segundito. Bueno, ahí estamos. Bueno, voy a arrancar de nuevo. ¡Ajá! ¿Qué pasó? No, que me espera la mama, ¿no? No, que me espera la mama. Gloria al que vive y reina. Le damos un aplauso al Señor. Poderoso. El apóstol Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, prodigios y milagros. Para ser un apóstol, uno no solamente tiene que ver esa parte de ese milagros, prodigios, pero la paciencia, ¿no? La paciencia, la prueba, la adversidad, cómo nosotros nos desenvolvemos, si realmente está el Espíritu Santo obrando con mansedumbre, con templanza, ¿no? En la prueba, cuando ven el desafío, ¿no? Pablo, que fue apedreado, se levantó y siguió predicando el Evangelio, ¿no? Porque uno dice, ay, sí, qué lindo, hizo milagros, prodigios, sí, pero también hubo pruebas, dificultades, cuando te acecha el enemigo. ¿Cómo está formado tu corazón? ¿Está el amor de Dios ahí influenciándote para amar al prójimo en circunstancias cuando el otro te está agrediendo? Para poder divisar que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra lo que espera espiritualmente. Para ser enviado por Dios, es Él quien nos envía, es Él quien nos califica y es Él quien nos llena de su espíritu. Por eso hay diferentes señales que manifiestan cuando somos enviados y llevados por Dios. En Josué 6, 3 al 6, vemos la vida de Gedeón, que Dios los llamó para derrotar a Median, a los medianitas, a Amalek y a otros pueblos. Y dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer a Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbaratarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Median y de los hijos de Israel. Clamaron, dice ahí. O sea, el enemigo estaba al acecho, era un tiempo donde estaban expuestos, donde estaban ocultos, donde vivían perseguidos. Pero de repente dice, y me encanta la escritura ahí, que el pueblo clamó. Cuando hay alguien que clama y le pide a Dios, Dios viene a nuestro encuentro. Dios nos ama y tiene un propósito, pero Él siempre está esperando a través de las circunstancias. Si vas a depender de esas circunstancias, si te vas a afligir o si le vas a clamar a Dios. Vemos que el pueblo clamó y Dios le está dando un libertador. Está hablando con Gedeón. Y Gedeón tiene un llamado. Un llamado que al conocer a Dios, claramente como muchos de nosotros, nos preguntamos si será o no será de Dios. Y es por eso que nos podemos identificar, ¿no? Porque cuando tenemos un llamado misionero para predicar, uno así porque sí no acude al llamado, sino que entra como cierto temor. ¿Será que Dios me está hablando? ¿O será mi anhelo, mis sentimientos y emociones? Por eso hoy en esta mañana Dios nos quiere hablar a través de las señales que vivió Gedeón, para experimentar que Dios lo estaba llamando con propósito. En primer lugar vamos a ver que Gedeón pidió una señal para asegurarse que fue Dios quien le habló. Y vamos a ir a Jueces 6:17, que dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú
has hablado conmigo. Es tremendo, ¿no? Porque me identifico mucho. Creo que todos nosotros, ¿no? Si realmente es Dios, uno imagina en intimidad, uno orando y sintiendo la presencia de Dios, y que Dios te dice algo. Y de repente está esa lucha interna de si será Dios o no será Dios, ¿no? Entonces necesitamos señales para que Él confirme ese llamado, lo que Él está diciendo a nuestra vida. Me des una señal de que tú has hablado conmigo. O sea que necesitamos en circunstancias, cuando Dios nos habla, que nos dé una señal. En esto quiero hacer hincapié porque no es que siempre necesitamos una señal, que vamos a pedir para cualquier cosa una señal. Fíjense que acá, que Dios lo había visitado, ellos habían clamado, el pueblo había clamado y Dios lo había visitado. La palabra dice que el ángel de Jehová habló, luego dice que el ángel, y podemos deducir que el ángel de Jehová es Dios mismo. Dios mismo se le presentó, vio la aflicción del pueblo, vio cómo lo tenían en opresión, vieron que tenían hambre, que estaban deprimidos, que estaban desolados, pero Dios estaba esperando. Cuando el pueblo clamó, ahí descendió a hablar con Gedeón. Y lo que les decía es que muchas veces uno quiere pedirle prueba para cualquier cosa, y tenemos que tener temor de Dios. Que Dios le pidió, porque Dios primeramente se había acercado a él, y Dios le había hablado. Cuando Dios le habló, entonces él pidió confirmación porque tenía temor de Dios y quería saber que realmente era Dios y no que eran sus sentimientos. Que Dios tuvo un encuentro con Dios y según las costumbres antiguas nadie podía presentarse ante Dios con las manos vacías. Es por eso que lo primero que hizo Gedeón cuando tuvo el encuentro, quiso presentarle una ofrenda. Quiso adorar a Dios. Entonces presentó la ofrenda y vio el poder de Dios al consumar esa ofrenda y tuvo la certeza de que Dios está acá. Ahí ya no hubo ningún temor, ya hubo una confirmación de que Dios estaba ahí, de que la presencia de Dios estaba en el lugar. Y ahí dice la palabra de Dios en el 21. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció. O sea que la presencia de Dios le demostró que era Dios y descendió. Dios le demostró que Él lo estaba llamando para ir a libertar al pueblo, para poder activar conforme a la voluntad de Dios. Es una tontería decir, Señor, tengo un plan maravilloso, quiero que me ayudes, quiero que me bendigas y hagas que tenga éxito. Por lo tanto, dame una señal. Eso es hacer lo contrario a lo que Dios nos enseña. Dios no debe estar en nuestro propio proyecto. No es lo que nosotros queremos para que Dios nos confirme, sino lo que Dios nos revela para hacer su voluntad. ¿Se entiende la diferencia entre lo que yo quiero y dame una señal y lo que Dios me dice, yo poder pedir una señal para que se confirme? Y acá estamos hablando de un llamado de Dios para nuestras vidas. Él nos llamó a ser hijos y herederos del reino de Dios, pero nos llamó a ir a predicar el evangelio, en tiempo y fuera de tiempo, a poder ser un instrumento para los que están necesitados. Ese es el llamado de Dios. Lo quiere hacer con nuestra vida, que seguramente somos imperfectos, porque no es con nuestra fuerza, va a ser el Espíritu Santo quien nos enseñe, que nos moldee, que nos forme conforme a su voluntad y quien se exhiba en público a través de nuestras vidas, ¿no? Para que Él se lleve toda la gloria. Gedeón tuvo miedo, le pidió al Señor señales, y dicen Jueces 6:36-37, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé
que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Vemos ahí que profundizó un poco más, ¿no? Que Dios, y dijo, bueno, voy a pedir una señal más concreta para ver si realmente eres tú, Dios, que me está diciendo que yo vaya. O sea, porque sé, tengo limitaciones, pero si sos vos, sé que vas a hacer la obra. Cuando habla ahí del vellón, ¿qué es el vellón? Es la lana esquilada de las ovejas. ¿Sí? Y también el texto dice ahí, la era, porque dice, he aquí pondré un vellón de lana en la era. La era de la Biblia eran suelos de piedra al aire libre, normalmente circulares, que usaban los agricultores para procesar el grano de la cosecha. Ahí sobre ese suelo puso Gedeón la lana y le pidió al Señor que obrara, que esa lana esté al otro día toda mojada. Cuando Gedeón va al otro día está toda mojada, entonces la escurre y la pone en un tazón, en un vaso, y experimenta que Dios había hecho la señal para que él se diera cuenta que era Dios que le estaba hablando. Pero ahí viene nuestra naturaleza, que muchas veces dudamos, tenemos miedo, ¿no? Y podemos decir, pero ¿y si mirá si justo pasó por casualidad? Pues que se quedó ahí todo mojado, y por las dudas le voy a volver a preguntar a Dios. Entonces ahí que Dios nuevamente tiene temor, ¿no? Porque sabe que está hablando con Dios. Y le dice, no se encienda tu ira contra mí. O sea, te quiero volver a preguntar, que no se encienda tu ira contra mí, no te enojes, porque yo sé que con Moisés te enojaste y no le permitiste entrar a la tierra prometida. Entonces, sabiendo el contexto, dice, no te enojes, pero quiero volver a preguntarte. Ahora quiero hacerlo al revés, porque voy a poner de vuelta, pero ahora quiero que esté todo seco. Y Dios lo volvió a hacer y le confirmó que lo estaba llamando. Deuteronomio 4:21 dice, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán. Estaba hablando a Moisés. Dios se puede enojar cuando pedimos mal, iglesia. En este caso, tuvo temor y pidió para que la ira de Dios no lo consumiera. Tenemos que tener delicadeza y Dios nos dice algo y obedecer a su palabra. Estamos viendo un contexto donde Él preguntó 2 veces, pero muchas veces el temor también nos invade y no nos permite caminar por fe. Y tenemos que creer en la señal que Dios nos da. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y cuando experimentamos eso y caminamos, vemos la gracia de Dios en nuestra vida. Y la Biblia nos enseña que en el libro de Marcos, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, y si bebieran cosas mortíferas, dice que nada les hará daño. Esta es una señal de que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿no? De que su presencia nos acompaña, y lo podemos ver, ¿no? Lo vimos cuando leemos la Biblia en Jesús, ¿no? Que echaba fuera los demonios, ponía las manos sobre los enfermos, hacía milagros, prodigios. Pero también Jesús enseñó a sus discípulos, los instruyó, ¿no? Y ya cuando el Espíritu Santo no estaba en Jesucristo, que había ascendido Jesús al cielo, envió el Espíritu Santo, ¿no? Y ese mismo Espíritu Santo en el aposento alto impartió de los dones a su iglesia. Y ellos salieron empoderados por el Espíritu Santo. Fueron bautizados con fuego, ¿no? Y ahí vemos a los discípulos testificar esas señales, ¿no? Vemos a Pedro y a Juan, tan conocido ese pasaje que va al templo de la Hermosa, ¿no? Y dice, no tengo plata ni oro, mas todo lo que tengo te doy. Aquel paralítico, aquel que estaba imposibilitado, aquel que pedía limosna, que tenía una vida muy reducida por lo que padecía. De repente el toque del Espíritu Santo en los enviados, en los apóstoles, en aquellos que fueron comisionados,
declararon la palabra, aunque no tenían dinero, declararon por fe en Jesucristo, en el que habían experimentado, que había hecho milagros, que había sanado enfermos, que los cojos habían levantado, que los ciegos habían visto, lo habían experimentado, pero ahora ellos, influenciados por el Espíritu Santo, lo tenían que hacer. La evidencia tenía que estar en ellos ahora, de que habían sido llamados por Dios. Y de repente vemos a ese cojo que se levanta y que es sano por el poder del Espíritu Santo. Y me imagino que comenzó una vida nueva, que siguió a los discípulos, que se hizo un discípulo y que experimentó también de esas señales. Entonces decíamos en la palabra, como decía Pablo, estas señales son las que siguen, ¿no? Que va a haber poder, manifestaciones del Espíritu Santo, pero también Él forma nuestro carácter a través de los frutos del Espíritu, como la paciencia, porque el versículo habla de paciencia y Dios me habló de eso, ¿no? Ese fruto hermoso en la prueba, en la adversidad, y vemos en la vida también a los discípulos cuando Pablo, que tuvo un encuentro con Jesucristo camino a Damasco, era Saulo, y ahí tuvo un encuentro y recibió al Espíritu Santo, y fue transformado. Vemos que él fue comisionado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. En ese proceso de intimidad con Dios, Dios le dice que no vaya a Asia, pero le habilita para que vaya a Macedonia. Y ahí en Macedonia, él está predicando, él está orando, y la liberta a una mujer que tenía un espíritu inmundo de adivinación. En ese proceso de hacer la obra del Señor, que uno diría, wow, qué señal hermosa, mirá, y muchos van a seguir viendo el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, los incrédulos los pusieron presos. Y yo digo ahí, eso es formación de carácter, ¿no? Porque haciendo la obra, los pusieron presos, pero por predicar el Evangelio. Pero Pablo podría haberse enojado, diciendo, ¿cómo a mí? Y meten presos si yo estoy haciendo la obra de Dios. Pero sin embargo, entender en ese tiempo de prueba, de adversidad, que es momentáneo y con propósito, porque Dios lo había comisionado, lo había llamado para predicar el Evangelio. Y es parte del proceso que vivamos, pruebas, dificultades. Pero si estamos alineados conforme al propósito de Dios, Dios se va a glorificar con poder. Porque Pablo y Silas no se quejaron, no se enojaron. El fruto que estaba el Espíritu Santo, estaban amando. Y el fruto de amar, ellos adoraron a Dios. Ellos oraron y adoraron a Dios. Porque entendieron que tenía propósito estar ahí en esa cárcel. Que el ser humano los quería encapsular entre barrotes. Pero no podemos encarcelar lo que viene del Espíritu. Ellos eran libres, por más que momentáneamente el ser humano los quiso aprisionar. Ellos estaban siendo libres. Y la evidencia de la señal en su vida fue que cuando clamaron y adoraron, la presencia de Dios descendió con poder. Se escuchó un terremoto. En los cepos, la cárcel se abrió. Y todos fueron libres. Pero aún así el propósito de ellos y las señales fue que perseveraran ahí con propósito. No es que vamos a escaparnos, porque ellos no se tenían que escapar de nada. Ellos estaban ahí por el propósito, por la mano de Dios. Y aún ahí ellos dijeron que estamos aquí. Nadie se ha escapado porque el carcelero se quería quitar la vida. Porque cómo iba a explicar que un terremoto, que una presencia sobrenatural había invadido esa cárcel y que todos estaban libres. Y es ahí cuando el carcelero puede discernir, pasó algo sobrenatural, acabó la presencia de Dios. Yo quiero eso tener. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Le dice. Cree tú y tu casa, y serán salvos. Cree en el Señor Jesús. Entonces ahí se revela el propósito. ¿Cuándo? Después de la prueba. Sí, ellos fueron llamados, fueron comisionados. Sí, ellos estaban haciendo la obra del Señor, pero tuvieron que vivir un tiempo de prueba. Estar presos injustamente. Pero era por predicar el Evangelio. Bienaventurados cuando son vituperados, cuando somos maltratados, pero por hacer la obra de Dios, porque a veces nos quedamos con que, no, Pablo, el apóstol, predicó, fue, implantó iglesias por todos lados, sí, pero fue azotado, fue maltratado, fue tratado por muerto, vivió atrocidades, y sin embargo, las señales lo seguían, porque él no se quedó con las circunstancias, sino con Dios, que tenía propósito aún en las circunstancias. A veces en las circunstancias nos queremos quedar y eso quiere ser una influencia para no poder vivir las señales de Dios. Las circunstancias determinan dónde está tu corazón, si le vas a creer al poder de Dios para experimentarlo, si vas a perseverar en esa paciencia de esperar en Dios para ver tu gloria, para que los demás después puedan ver esas señales en tu vida, en tu casa y en tu familia. Quizás estás orando y estás clamando por un familiar.
y decir, ¿cómo puede ser? Hace 10 años que estoy en la iglesia y no se convierte. Pero en el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. Primero tenés que ser esa carta leída, esa influencia, esa señal del cielo a la tierra para que el otro pueda ver que yo quiero tener lo que ella o lo que él tiene. Yo quiero experimentar esa comunión, esa presencia de Dios, ese amor que tiene por las almas. Primero la gente lo tiene que experimentar, no decir vamos a la iglesia. Que puedan ver la iglesia en nosotros, en nuestro corazón. Ver esas señales. Y que ese fruto de la intimidad y de que la palabra habite y tome vida. Y yo la pueda caminar y experimentar. Y claro que en la palabra, en las circunstancias, vemos que aún Jesús fue a la cruz y experimentó. Señor, si es posible, pasa esta copa a mí. Pero él tenía un diseño del cielo en la tierra. ¿Qué diseño está trazado para tu vida? ¿Cuáles son las pruebas que estás pasando y qué pensás que no podés hacer? Porque yo estoy hablando de un Dios vivo que todo lo puede. Que Él ahora está mirando en tu corazón y que te está queriendo resetear y limpiar de esas influencias que trajiste del mundo, de tus ancestros, para no experimentar la gracia de Dios que te ama y tiene un propósito. Él te trajo. Quizás estás endurecido como el faraón y hay argumentos en la mente que te bloquean y no te permiten experimentar las señales de Dios en tu vida, lo que estás haciendo en tu casa, en tu familia. Estás luchando con tus fuerzas, con un modelo natural, cuando Dios te llamó a experimentar cosas para su gloria, para la extensión de su reino. Quizás estás luchando con un fruto, pero nunca pudiste quitar la raíz, como siempre decimos. Pero quiere venir la palabra de Dios y decirte, varón, mujer, Dios quiere que sean sus hijos, y como hijos que sean discípulos, que puedan obedecer a la palabra, que puedan experimentar en esa obediencia el proceso de transformación primero interno. Sí, podemos estar contentos y saludar genuinamente, pero va a ser un fruto que primero esas heridas fueron cicatrizadas, fueron lavadas y purificadas, y podamos dar señal de que el Espíritu Santo nos dio el fruto del gozo, y no en apariencia. El Espíritu Santo está en este lugar y quiere manifestar su gloria. Quizás le estás pidiendo señales a Dios. Señor, si me mostrás esto o aquello, y la señal que te quiere dar Dios es que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido por tu vida. Él tiene poder y autoridad, pero es por medio de Él. Para abrir los ojos espirituales, primero tenés que sanar la herida del alma, que te influencia a argumentar y a pensar naturalmente, y tienen esos dardos para decir, ¿por qué a mí no me pasa esto? ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué todavía mi familia no viene a la iglesia? El Espíritu Santo me hace sentir eso de que estás esperando que tu familia se convierta. En la carta leída tenemos que ser nosotros. La señal de que el reino se manifieste con poder tiene que estar en mi vida para que los demás puedan ver a Cristo, no una religión. Ese va a ser el mayor cambio. Porque aunque no digan nada, van a relojear y de costado van a decir, mira, no hace más eso, no hace más lo otro, no hace más lo otro. Y mira, me compró esto, me compró el otro, mira, vine con unos mates, me charló y me dijo esto y el otro. Llega un momento que se van derribando la fortaleza. Y señal tras señal tras señal en la presencia de Dios, y una luz, hasta que resplandece con poder y las tinieblas tienen que disipar. Eso es perseverancia, paciencia y confiar. Y caminar como un discípulo, como una discípula de Dios, para poder experimentarlo. Esa es la fe, no lo veo, pero yo estoy creyendo que puede haber un milagro en mi vida, en mi casa, en mi familia. Que Dios puede hacer la obra. Yo estoy creyendo que Él tiene poder para transformar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Quizás todavía no vienen a la iglesia, pero yo quiero ser esa señal del cielo en la tierra, que al leer su palabra la pueda vivir y experimentar, para que ellos que no leen la palabra la puedan expresar, la puedan ver a través de mi vida. Quizás no la leen, pero al ver que yo soy recto, que yo soy íntegro, podrán ver atributos de Dios en mi vida cuando yo lo experimente. Esas señales primero tienen que estar en mi vida. Fuimos marcados por las arras del Espíritu Santo.
Él habita en un templo consagrado. Él quiere habitar en tu corazón para secar toda impureza y que puedas experimentar a ese Dios vivo. Que puedas festejar el Día de la Familia, no porque es un día, no porque hoy es el Día de la Madre, sino porque puedas entender que tienes un Padre Celestial que ha hecho que su amor penetre en tu corazón y puedas amar al prójimo, al que está al lado cerca tuyo. Que la familia se extienda más allá de lo de sangre y podamos amar a los que nos rodean. Podamos abrir nuestro corazón al necesitado. Esas señales son las señales primitivas que vendían sus cosas y le daban a los necesitados, que compartían, tenían todas las cosas en común, que no eran egoístas, que amaban al prójimo, que lo invitaban a comer, que tenían coinonía, que charlaban, que prestaban el oído. ¿Qué señales están siguiendo nuestra vida? ¿Están las señales del poder de Dios? Tal vez Dios te está hablando. Tal vez ya te ha llamado para servirle, pero no estás seguro que sea Él. Y si es así, pide una señal como Gedeón. Gedeón dijo, ¿me das una señal de que tú has hablado conmigo? Pero recuerda que la iniciativa siempre vendrá de Dios. No tiene que ser al revés. Él primero nos habla. Él primero nos habla. Recuerdo cuando Dios habló a mi corazón y me quebrantó para ir a las misiones. Porque en ese hambre de querer hacer y servirle a Dios, me metí en todo. Como un niño que quiere jugar pelota, quiere agarrar esto, lo otro, bueno, yo quería hacer todo en la iglesia. Pero una certeza en mi interior cuando leí la palabra, cuando escuchaba, todo se direccionaba hacia misiones, brigadas, salir. Y ardía tanto en mi corazón, pero yo dije, puede ser que sea mi anhelo, como no conozco ningún lado, capaz que quiero ir a pasear. Y empecé a hablarlo con Dios, Señor, si realmente querés, aunque no sé nada, era muy nuevito, tenía mi testimonio como para contar y no conocía mucho de la palabra. Digo, si me querés usar, heme aquí, ¿no? Como la canción. Envíame a mí. Y recuerdo que vinieron misioneros de Perú, y mientras está hablando, me está contando, viene como la confirmación sin que yo le diga nada. Me dice, hay una obra misionera en Perú, dice, 20 años, para predicar en todo Perú, y estamos, bueno, formando equipos, y yo lo miraba, y por dentro mío, es como que Dios me estaba diciendo, te estoy mostrando. Y empecé a preguntar, digo, bueno, Señor, si esto es tuyo, voy a orar, tengo que ir a hablar con mi pastor, porque para ir a misionar uno tiene que ir alineado, ¿no? Y voy a hablar con el pastor, la primera vez que iba a hablar con el pastor, me sorprendió que me dijo Ariel, me conoce, porque es una iglesia muy grande. Y le digo, pastor, mire, siento en mi corazón el anhelo de ir a misionar, le conté todo el proyecto, me dice, muy bien, y es como esta cable, así como tenía una compu. No sé, yo me quedé anodado, como que si pusiera Ariel Proya, y empieza a decir, sí, fuiste a la brigada, esto, lo otro, yo me quedé, wow, tenía como un reseteo todo con lo que había hecho. Me dice, sí, claro que podés ir, Ariel, porque primero, si realmente es tu llamado, vos tendrías que ir primero al barrio, hablar con los vecinos, uno tiene que ver el fruto de que vos querés salir a la brigada, y veo que vos hiciste todo. Entonces significa que es el llamado, que Dios lo puso en tu corazón y que vos no te limitaste a que era en otro país, que primero fuiste a lo más cercano. Entonces ahí oró por mí y pude ir a las misiones, y después Dios proveyó todo, iglesia, todos los recursos, el viaje en avión y todas las cosas que necesitaba. Me pude hacer los papeles. Así que cuando Dios nos llama, Él muestra señales. Pero Él nos llama a nosotros. Y nosotros, con nuestros temores, le preguntamos, Señor, ¿está bien esto? ¿Viene de vos? Y
Y ahí Él confirma. Bien. Vamos ahora. Vamos ahora. Hermoso Espíritu Santo, en esta mañana tú te manifiestas por medio de las señales. Estas señales seguirán a los que creen. Señor, vemos que sin Wi-Fi, sin Internet, no anda la tecnología. Sabemos que la señal que tú nos diste como iglesia es el Espíritu Santo. Es la verdadera señal de que tu poder está dentro de nuestro corazón y que ya nos gobernamos nosotros mismos, que si no, nos impulsa a experimentar lo que tú ya tienes determinado. Te clamamos en esta mañana, Espíritu Santo, porque queremos que tú nos guíes. Queremos ser libres de toda influencia en la mente, en los pensamientos, sentimientos, emociones, heridas del alma. Espíritu Santo de Dios. Sabemos que para recibir esas señales por medio de tu Espíritu Santo, primero tienes que sanar. Llamaste a los discípulos, los capacitaste y luego los llenaste. Te entregamos nuestra vida, Espíritu Santo. Ignoramos muchas cosas, quizás no sabemos mucho de la teología, pero en esta hora estamos sinceros delante de ti. No es con nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Es tu Espíritu Santo. Si Pedro era del vulgo, sin letra, y cuando habló con denuedo y 3.000 se convirtieron. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ahora en esta hora, Señor, rompe todo velo, todo argumento del enemigo, todos esos dardos para influenciarnos a que no íbamos a poder, todos esos temores para poder responder al llamado que tú nos hiciste. Sea cual sea, Padre, de predicar, de enseñar, de ministrar, de ir a otros lugares. Hoy te clamamos, Espíritu Santo. No queremos quedar igual. Queremos marcar una diferencia. Como Gedeón, que estaba ahí trabajando en opresión. Estaba quizás guardándose de que vengan los amalecitas a destruirle todo. Que no veía tu poder porque estaban apartados de tu gracia. Pero tú escuchaste ese clamor que hoy te estamos haciendo también. Y descendiste con poder. No por quién era Gedeón, sino por tu poder, por tu deidad, por quién eres tú. Porque tú haces como tú quieres. Por eso yo te clamo en esta hora. Y te pedimos como iglesia que tu presencia descienda con poder y nos transforme. Que podamos ser esas antenas celestiales. Oh, esas bandas anchas. Ese internet, ese wifi del cielo en la tierra, conectado contigo. No con la religión, con la apariencia, con quién sabe más. Con tu presencia para experimentar esa sanidad, para ver esas señales, Señor. Queremos ver milagros y prodigios. Queremos sentir tu presencia que se haga real en nuestras vidas. Nuestra vida como el altar entregada, como una ofrenda, para ser quemada toda impureza y experimentar. Quita la tristeza, el dolor, lo que el enemigo nos robó. Hoy cancelamos esas obras de las tinieblas que siendo pueblo vivíamos como extranjeros. Que podamos amarnos y sentir tu presencia, porque hoy Argentina festeja el Día de la Familia. Nosotros cada día queremos festejar esta familia hermosa, porque tenemos un padre. Estábamos huérfanos, éramos miserables, teníamos orfandad, estábamos apartados de tu presencia, pero por medio de tu Espíritu Santo, las arras de tu Espíritu nos sellaron y hoy nos llama hijo. Por eso te clamamos que como hijo podamos ser portador de tu gracia. Quita
todo aquello que en su debido momento nos apartó de tu gracia, que estábamos en la oscuridad y en tinieblas, todo lo que nos hizo mal el mundo, quita de tu iglesia para que podamos amarnos, respetarnos y honrarte y glorificarte de tal manera que como en el aposento alto estaban unánimes, tú desciendas con poder y te glorifiques en tu iglesia, la iglesia de Jesucristo. Danos esa paciencia, ese amor, danos esa fe en Cristo Jesús para derribar todos los argumentos que se presenten en nuestra vida, y que a raíz de creerte damos esa señal que transmitimos tu presencia, tu amor, que aquellos que están tristes, deprimidos, puedan ver tu amor en la iglesia, puedan ver un lugar, una señal del cielo en la tierra donde sus vidas sean transformadas, que no vayan a los brujos, que no vayan a los adivinos, que puedan venir a tu casa, porque en tu casa está el maná, el pan de vida. Espíritu Santo de Dios, bendice a tu pueblo y llénalos de tu presencia en esta hora. Que hoy puedan aquellos que tienen mamá abrazarla y darle una palabra de vida. Nos podamos agradecer, Señor, porque tú nos permites disfrutar de la familia. Bendice el hogar, bendice los matrimonios, bendice los hijos. Espíritu Santo de Dios, Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te traiga paz, iglesia. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.